Hola y bienvenidos otra vez a un segmento aquí de ¿Qué pasa Polk? Hoy vamos a traer tremenda información con tremendas personas de nuestra comunidad. Y como siempre, le traigo cosas sobre el arte, del gobierno, de trabajos, de eventos, de ferias. Y es todo para que ustedes disfruten de su hogar aquí en ¿Qué pasa Polk? En Polk County. Así que hoy con nosotros tenemos a Cristina Braun. Bienvenida a ¿Qué pasa Polk, mi amor? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Dime un poquito de dónde originalmente eres. Bueno, yo nací en La Ceiba, Honduras, la ciudad más bella de Honduras. Me vine a New Orleans, Luisiana, cuando tenía 18 años para estudiar. Viví en New Orleans más de 40 años. Mis hijos crecieron, se fueron y yo decidí venir a Florida, a explorar Florida. Y tenía amistades en Lakeland, así es que por eso llegué a Lakeland. Wow. Me imagino que a una edad tan joven entrar a New Orleans, eso tiene que ser una imagen grande. Era un paraíso. Wow. Yo aprendí tanto, tuve amigos de todo el mundo en el colegio, teníamos un club internacional. Conocí a amigas de Brasil, de Europa, de todo. Era una belleza. Me imagino que Mardi Gras era algo estupendo. Estupendo, todavía lo extraño. Tratan de hacerlo aquí en la Florida, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando llegaste a Lakeland, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué tipo de trabajo? Tuve una compañía de cuidar ancianos. Entonces a eso me dediqué en Lakeland. Qué bueno. Lakeland me acogió con los brazos abiertos. Tengo tantas amistades, especialmente puertorriqueñas, mis amigas bellas. Yo me considero una boricua honoraria. Sí, así es. Entonces, entiendo que ahora has cogido un campo y dime un poquito de Heaven and Earth, de cómo se puede decir el cielo y la tierra. El título de mi libro yo lo puedo describir como no es una autobiografía en realidad, es experiencias personales. Desde niña yo he podido ver otros mundos, otras realidades, y de ahí viene el título de Heaven and Earth, que yo siento que tengo que ayudarle a la gente a entender que esto no es todo, que hay unas vidas muy bellas, algo nos espera en un paraíso más que esto. Así es, amén, porque regularmente muchas personas no entienden que hay algo espiritual en todos nosotros. Entonces se creen que es todo que tiene que ver con la Biblia y con Dios. Nosotros somos algo que viene de algo así. Y yo a veces se me paran los pelos sin saber por qué. ¿Verdad? Y mi mamá me dice eso porque alguien pasó por ti. Y yo, pasó por mí, sí, alguien que está, nosotros no nos vamos a ir, vamos a estar aquí siempre. Esta es nuestra tierra. Y digo, ok, mom, so entiendo que también vas a ser parte de un fórum en la Cumbre de las Mujeres en marzo 29 y vas a hablar de tu libro y qué te inspiró a escribir el libro. Dime un poquito de eso. Mi libro, por eso yo le llamo el cielo en la tierra, porque yo viví muchas experiencias de niña que no fueron lo mejor. Yo fui abusada sexualmente muy joven. Wow. Viví muchas experiencias duras. Viví Katrina, soy sobreviviente de Katrina total, lo perdí todo durante el huracán Cuando Katrina. estabas en New Orleans. Sí, un divorcio terrible. Entonces, si yo puedo enseñarle a mis amistades, a la gente, que además de sufrir todo eso, yo todavía conservo ese gozo que nadie me lo puede robar. Así es. Que es mío permanente porque es lo que Dios me ha regalado. Sabes que también otra de las muchachas que van a estar en el fórum contigo también tuvo una experiencia similar. Y yo le digo a las mujeres cuando hacen el approach que me quieren hablar y esto y lo otro, y yo le dije, sabes, tienes algo que decirnos. ¿Por qué no lo pones a puño y letra? Y me dice, es que yo no sé, y eso es fácil. Ahora con el mundo de Google uno aprende de todo sin tener que salir de su casa, pero no todo el mundo tiene que hacer las cosas a través de lo que es la medicina para desahogarse. Exactamente. Me encanta la foto que tienes, porque entiendo que también haces yoga. Yo soy maestra de yoga, soy certificada en muchas modalidades de yoga y doy mis clases
para la ciudad de Lakeland. Tengo varias clases que doy para ellos. Doy clases para otros estudios, doy clases personales, privadas, y es algo que me ayuda a mantener mi gozo, a mantener mi salud en mi cuerpo y enseñarles a otros cómo mantener su salud. Qué bueno. ¿Y qué otras cosas te gusta hacer? Bailar. Eso lo sé yo, porque ella ha venido a las fiestas de nosotros de la noche de San Juan y a él le encanta. Me encanta bailar, me encanta la música, escuchar música. En mi casa todo el día hay música. Yo no puedo vivir sin música. Entonces, el apellido tuyo, Braun, ¿es tuyo de soltera? Braun es mi primer esposo. Okay. Lo mantuve por mis hijos. Jones es mi nuevo esposo. Ajá. Entonces, por mi mundo, ya que ya la gente me conocía como Braun, entonces solo le agregué el Jones. Esa es mi vida pública. Mi vida privada es Cristina Jones. ¿Y tu apellido de soltera? Rodríguez. Rodríguez. Sí, mi hijo es Rodríguez también. Sí. Tremendo nombre. Cuando fui a St. Augustine, vi una casa que decía Casa de Les Rodríguez. Sí. Mira, la casa de mi hijo. Pero entiendo que tienes el libro. ¿Dónde tienes el libro ahora mismo a la venta? El libro está en Amazon. El libro yo lo tengo personal. Si alguien quiere comprar mi libro, yo se lo llevo y vienen a mi casa, lo recogen. Yo hago book signings. Los book clubs me llaman para que hable de mi libro. Es algo fascinante. Tengo unos reviews increíbles. La gente me dice gracias por haber expuesto tu pena y tu dolor y pensando en que podías ayudar a otros. Sobrevivientes de situaciones que muchas personas dicen, eso solamente se ve en las películas y en las novelas. Son cosas que son reales. Son reales. Y todo el mundo tiene algo que decir de lo que ha pasado. Entonces, cada uno tiene un... Yo las tengo, muchas personas las tienen, pero estoy notando que de las mujeres que van a estar en el foro de nosotros, son todas latinas. Qué bueno. Ahora tengo una hondureña, tengo una boricua y tengo una mexicana que van a hablar y qué cosa, el abuso que es tan similar, que eso es en todas las culturas. Sí. Y yo me pregunto, ¿eso viene en el DNA de estas personas, de estos hombres, de estas personas que le hacen este dolor, no solamente a las mujeres, pero también a los hijos que son parte? Eso lo vamos a explorar ese día. Es algo que tiene que explorarse, porque en mi libro yo explico que hasta que no llegas a un entendimiento que la persona que te hirió estaba herida también, y que el perdonar es la base de la medicina. Así es. Pues mi niña, otra vez, el libro es Heaven and Earth, y es por Cristina Braun Jones, y no se la pierdan porque ella va a estar con nosotros en el Fórum La Cumbre de las Mujeres en marzo 29 en Cohatch, en Downtown Lakeland. Si deseas atender a ese fórum, deme una llamada al 863-838-2084 porque ya los boletos se han acabado, pero te puedo acomodar un poquito por ahí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Anita. Y cuídate esa pierna porque tú tienes que tener fuerza. Tengo que bailar otra vez. Bueno, puedes bailar con el bastón y sigue así. Todavía puedes bailar. Sí. La cosa es... En mis clases las doy en la silla porque yo tengo también mi certificación de yoga en la silla. Pues eso está buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso ha sido todo por este segmento de hoy, así que no se lo pierdan. Recuérdense, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, denos un like y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y Dios los bendiga. Anita Rivera aquí en ¿Qué pasa, Poke? Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.